La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 20:01 arranca La Máquina de Pensar, casi en punto, amigos. En una semana, ya lo hemos dicho y lo volveremos a reiterar, donde estamos, digamos, bastante surtida. No estamos hablando de un tema en particular. Y hoy vamos a escuchar dos escritores, uno uruguayo y otro boliviano, que tienen en común que los dos son admiradores de Onetti y de Saer. El boliviano es Maximiliano Barrientos, pasó por aquí, por el FILBA, fugazmente por Montevideo, entonces tuvimos una conversación en la inauguración del FILBA. Y el otro, el uruguayo, el cerrillense, Martín Bentancor. ¿Cómo le va, Martín Bentancor? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Martín Bentancor tiene eso, ¿no? Sus genios tutelares son Juan José Saer, el argentino, y Onetti, ¿o no? Sí, entre otros, pero creo que en español, digamos. En español. En latino. Sí, fuera de Canelones, digamos. Claro, ¿no? fuera del ámbito campero. No, sí, estaba pensando, hay mucha conexión entre Juan José Saer y Onetti. Especialmente Saer le dedicó muchísimos trabajos críticos a la obra de Onetti. Ah, mirá, no le dio nada. Por eso, sí, a la hora de buscar conexiones, más allá que él siempre lo admiró, además de Felisberto, por ejemplo, en el caso de Uruguayo, pero en el caso de Onetti tiene un trabajo que lo recomiendo especialmente, que es un estudio sobre la vida breve. Mirá. Yo he leído cuentos de Saer y digo, pero no puedo hablar con eso. Me pareció que la prosa era una prosa parecida a la de Felisberto, digamos, límpida, una prosa transparente. Sí, hay alguna conexión, pero creo que en las novelas él desarrolla otro proyecto, otro juego, digamos, literario. Bueno. Pero bueno, estamos a tiempo que la máquina de pensarlo convoque. Vamos a hacer una semana de Saer en algún momento, está entre los gateras de hace mucho tiempo. Yo te decía fuera que estuvimos hablando con Juan Carlos Mondragón, un escritor uruguayo que lo conoció, que estábamos viviendo en el mismo edificio incluso. Pero Martín Bentancor lo llamamos, ustedes lo conocen, es un escritor, es un periodista cultural, es alguien que hace la prestigiosa columna del rescate aquí en La Máquina de Pensar, pero lo llamamos como autor rescatado, no como rescatador. Claro. ¿Para rescatar qué? Amigos, vamos a hablar ahora, este bloque y el próximo, de una novela corta, una novela llamada La Redacción, firmada por Martín Bentancor, editada por Sudestada, ¿no? Es que está, ¿no? Sí. Capaz que 2 bloques es mucho para hablar. Bueno, pero hablemos de la historia. Bueno. Esto está firmado, esta novela está firmada en Los Cerrillos en febrero del 2003. Sí. O sea que está cumpliendo 11 años ya. Sí, la escribió otro Martín Bentancor, ¿no? Ya pasaron muchos desde aquella. ¿Esa es tu primera novela? Sí, esa es la primera novela que escribí. Técnicamente, la primera novela la firmamos con Rodolfo Santulo, que publicamos, ¿no? Se llama Las otras caras del verano y la publicó la extinta editorial Amuleto. Eso fue en el 2008. ¿Y esta cuándo la publicaste? Esta se publicó en el 2010. Ah, o sea que tiene 4 años de publicada. Claro, pero estuvo durmiendo muchos años en el cajón y fue rechazada por muchas editoriales. Fue rechazada por muchas editoriales. Sí. Es una novela corta también, viste que siempre el tema de las tensiones es importante, ¿no? Sí, sin duda. Es una novela por la que tengo especial cariño, si bien leyéndola la semana pasada cuando vos me propusiste hablar de ella acá en el programa, releyéndola, que es una tarea muy fácil de hacer. Porque se lee sola. Descubrí, que tiene algunos algunos errores juveniles en su cuidado, pero por la que siento especial cariño, sobre todo por el universo que cuenta la novela. Vos sabés que yo, Canelones está muy cerca de Montevideo, obviamente son 2 departamentos que limitan, pero a veces para trasladarse desde algunos puntos de Canelones hacia Montevideo es un viaje bastante extenso. Y cuando yo empecé a estudiar la nunca bien ponderada Facultad de Ciencias de la Comunicación, allá por la década del 90, sobre finales de acá 90, hacía un larguísimo viaje desde la ciudad de Los Cerrillos hasta Montevideo en un ómnibus, en un Copsa, que demoraba como 2 horas y media en llegar, porque recorría un montón de localidades, 4 Piedras, Tropezón, Progreso, Las Piedras. Entonces leía muchísimo. Eran tardes o mañanas dedicadas a la lectura. Leías en el ómnibus. En el ómnibus. Y uno de los autores que leí muchísimo y que busqué muchísimo en esos primeros años acá viajando a Montevideo fue Graham Greene.
que es un autor que ahora hace muchos años que no releo con seriedad, si bien he releído alguna cosa concreta, pero que es un autor que leí muchísimo, primero en las traducciones que iba encontrando, después lo fui leyendo en su idioma, y es un autor que siempre me atrapó por, sobre todo como novelista, ¿no? Y además esa cuestión del viaje, creo que lo hablamos en algún momento contigo, del eterno trasladarse. Las novelas de él transcurren en diversos lugares del mundo, y por cierto humor que él maneja muy bien, por el hecho, bueno, obviamente de ser inglés, y por manejar determinados códigos que hacen a la cultura inglesa, que siempre me llamaron mucho la atención, y creo que fue una de las cosas que más me interesó. Y esta novelita, La Redacción, le rinde un pequeño homenaje a Graham Greene, y también, que era el otro punto al que iba, a un espacio que yo conocí cuando empecé a vincularme con el periodismo de forma muy amateur, siendo estudiante de periodismo, que fue el de la redacción, de las redacciones. O sea que hay toda la literatura y el cine han hecho todo un culto del espacio de la redacción, ¿no? Sobre todo si nos retrocedemos unas décadas atrás, ¿no? La máquina de escribir, el humo del cigarrillo, cuando se podía fumar en ambientes cerrados. Y cuando había máquinas de escribir, no había computadoras. Y cuando había máquinas de escribir, en la hora de cierre, la figura del editor, ¿no? Que gruñe porque no llegan a tiempo los trabajos. El proceso de creación del diario, ¿no? La impresión, en fin. Y yo tuve la suerte de conocer y de en primera mano y de integrarme a una redacción que funcionaba sobre la calle Cerro Largo. Era la redacción de un suplemento económico, de avisos económicos. De clasificados económicos. De clasificados. Y en un momento el editor, en uno de esos giros extraños que hacen a la historia del periodismo, decidió que ese suplemento, de esa publicación, que era un semanario, tenía que tener otros contenidos, además de la propia información de agro, de autos, compra-venta de autos y de departamentos. Y de todos los avisos no clasificados, que eran muchos, porque además él se había propuesto que tuviera muchas páginas. Pero él en un momento se propuso incorporar nuevas secciones. Entonces incorporar una página de información internacional, información cultural, política. Y convocó a alguna gente. Entonces a mí me convocó para que editara la sección de espectáculos, de cultura y espectáculos. Entonces, como que bueno, yo joven... Pero esto era una especie, digamos, de semanario, mensuario, económico. Era un semanario económico, ¿Y era de suplemento de un diario? No, después se convirtió en un suplemento de un diario. Ajá. Pero en ese momento tenía otra independencia económica y funcionaba como un semanario autónomo. Entonces, el sueño del pibe, te convocan para fundar la sección cultural de ese semanario de clasificado económico. Claro, y además para editarla. Yo dije, maravilloso, con 20 años voy a convertirme en editor. Pero el problema es que cuando llego al primer día de trabajo descubro que no había otros periodistas para que escribieran sobre cultura. Era el redactor de cultura. Claro, eras todo. Entonces, bueno, me he obligado a generar contenidos, ¿no? A hacer notas, en fin. Y un poco ese es el trasfondo en el que transcurre esta novela, que curiosamente no transcurre en la etapa de esplendor, entre comillas, de ese semanario, que fue una etapa de esplendor efímera, duró unos pocos meses, sino la etapa de decadencia, que fue cuando, bueno, el semanario empezó a andar mal, las ventas cayeron, había demasiado personal, y no digamos, no cerraban los números, ningún lado. Se vieron obligados a trasladarse de esa casa de la calle Cerro Largo a otra casa más precaria en la calle Ocuar, que es donde estaría ambientada en cierta forma esta novela. Esta novela, hay que decirlo, La Redacción, y digo que para mí el título no me llama mucho, tendría que llamarse Sala de Redacción, porque me parece que es más, cuando me dijiste La Redacción, incluso cuando me la dijiste y me la presentaste con esta máquina de escribir, pensaba siempre en una redacción, la redacción, claro, ¿no? O sea, ¿no? La vaca y no sé qué, no sé cuánto. Sí, incluso como una especie de manual, ¿no? De cómo redactar. Claro, en cambio Sala de Redacción, que es lo que querés decir vos, es eso. Y me lo regaló Martín Bentancor, y yo tengo mucha cosa para leer y realmente estoy saturado de lecturas, y él me dijo igual, léala en un ómnibus, no sé qué, ¿no?
con mucha confianza. Y lo que me pasó como lector fue que empecé a leerla y no pude terminar, no pude parar de leerla. Me pareció impresionante el inicio. Se trata de un contador que va a esta sala de redacción, donde encuentra un gran editor de estos antiguos, casi como el del Hombre Araña, ¿no? Un editor, digamos, malhumorado, estos así, donde le dice que todos los planteos que le hace de la libertad de prensa, ¿no? Que ellos están en la barricada luchando por la libertad de expresión. Y ahí cuando le dice, bueno, incluso acá tenemos los semanarios, y le muestra los tomos donde están este semanario, bueno, este contador que va a venir a trabajar. Y cuando abre el semanario, el hombre ve que solamente hay avisos clasificados económicos. Y entonces el tipo lo que hablaba de la libertad de expresión y no sé qué, luchando por la democracia, eran todos clasificados económicos. Y él hacía el editorial, Claro. ¿no? Y hay un tipo, hay un periodista, digamos, que solamente hace un artículo semanal porque le deben plata, ¿no? O sea, no solamente trabaja gratis, sino que impone ese artículo porque le deben la plata del dueño, y hace artículos pura y exclusivamente sobre Graham Greene. Entonces Claro. tenemos un semanario de clasificados económicos, ¿no? Con una editorial luchando por la libertad de expresión en los 90 frente a todos los ataques, y tenemos a alguien que escribe solo artículos en base a la obra de Graham Greene, que es una obra extensa. Claro. Habla, incluso ahí se habla de Greenland, como se habla la tierra de Graham Greene, y donde él cada semana se pone a reflexionar sobre un cuento, sobre una parte de una novela, y donde su máxima orgullo fue que una vez recibió una carta de Graham Greene diciéndole que donde habla de tal personaje con tal otro hay un pequeño error porque en realidad es el mismo, algo así. Claro, o sea, le señala un error, pero al mismo tiempo lo insta que siga. Claro, ¿no? que sí. Que alguien esté tan interesado en su obra. Hay incluso un elemento un poco delirante, que es ese diario, digamos, la segunda parte de la novela es una suerte de diario o fragmentos de un Bueno, diario. eso sería cómo está escrita la redacción, pero digamos, este es el argumento que está planteado como algo realista, digamos, que es lo que también no es lo mismo que Graham Greene, pero Graham Greene casi siempre es realista, siempre es realista, pero tiene su humor medio paródico y a veces casi va al absurdo, ¿no? Sí, o sea, sí, en unos sí. momentos, yo que sé, uno lee la novela Nuestro hombre en La Habana y llega a momentos de una locura total, Claro. ¿no? Donde está el servicio secreto británico contra la CIA y contra la KGB en torno a planos de misiles que en realidad son de máquinas, son aspiradoras, ¿no? Sí, incluso ese ejemplo que vos señalás de Graham Greene está bueno, porque el absurdo en Graham Greene aparece de forma gradual. Muy gradual, muy gradual. Lo va haciendo de una forma muy sutil, gradual, y vos en un momento te encontrás leyendo, estás en el medio de una situación totalmente absurda y decís, ¿cómo llegó esto acá? Exacto, Y empezás a volver y te das cuenta que él fue armando toda una estructura donde el elemento absurdo aparece ahí al final. Sí. No, pero ese absurdo tiene que ver con lo que pasa en la vida real también, por supuesto, ¿no? O sea, sí. Es decir, es alguien que, por ejemplo, tiene que mentir y entonces de repente inventa algo para mentir y va sosteniendo. Y ese algo empieza a mutar, claro, a crecer, digamos. Y porque la gente confía y aparte porque está la política, está el poder, y eso se genera como una gran bola de nieve que termina que terminan peleándose, yo qué sé, matando gente, ¿no? Cuando ahí descubre que el absurdo va a una, ¿no? Tal cual. En el caso de la redacción no es lo mismo porque ya el absurdo está casi desde el principio, pero lo que es brillante para mí es que precisamente es todo real, digamos, el planteo es muy real, ¿no? Claro. Es la miseria humana. Este cuento yo se lo contaba a varios, digamos, este cuento, el argumento, y enseguida me ha dicho, yo lo quiero leer, enseguida me ha dicho. Vos has sido un difusor que tendrás, Sí, serás recompensado. Es más, te digo, se lo conté a una escritora española, yo te comenté, lo que no te comenté es que ella es traductora de una editorial, ¿no? Y cuando le comenté eso se empezó a reír sola, ¿no? Porque claro, uno está acostumbrado a los periodistas que defienden un medio que está, ¿no? En crisis, y, ¿no? Claro. Y que luchan por la expresión y todo ese discurso laudatorio que tienen los periodistas, ¿no? Que se invisten de un papel porque muchas veces el trabajo es una profesión de fe, digamos, Sí, ¿no? sí, es sin una duda. vocación, ¿no? Digamos, si quisieras trabajar bien te vas a trabajar a otro lado realmente, Claro. ¿no?
pero lo que hiciste con eso fue llevarlo a un extremo, ¿no? Esto están defendiendo la libertad de prensa en un semanario de clasificados económicos. Claro, que además es totalmente desconocido e ignorado por... Bueno, y aparte que está hecho con el peor papel, con papel de astraza, ¿no? Sí, sí, y donde hay una señora de recursos humanos que está pintada, en fin, claro. la típica recepcionista, Claro. y la típica tirana ahí. Aparte hay otro detalle que está muy bien planteado en esta sala de redacción, esta redacción, que yo te lo comenté, y que eso no pasa por la prensa, pasa por algo que yo creo que es muy uruguayo, y aquellos que lo lean lo van a ver, que es las horas muertas en una oficina. Uh-huh. Cuando hay gente que se está mirando las caras, Sí, sí. porque tiene que cumplir un horario. Sí, Y entonces ahí también hay cualquier disparate. totalmente, sí. Que incluso no se limita, de repente se caricaturiza más con la función pública. ¿no? Claro, Con el- sí. Pero que no, pero siempre pasa también en el ámbito privado, ámbito sí, privado, sí, donde sí, de repente sí. tenés que estar horas, largas horas, o un par de horas, por ejemplo, en las que no pasa absolutamente nada. Y No suena el haciendo teléfono. como que... Claro. Y tenés que hacer como que estás trabajando, que estás, en fin, Claro, llenándolo porque con algo. si entra ¿no? un superior, tenés que fingir que justo en Exacto, ese sí, momento sí. estás haciendo algo. Exacto, entonces eso que es muy uruguayo, que es una cosa, bueno, muy kafkiano también, ¿no? Ujú. El tema de estar esclavizado a una zona, a una oficina, sin nada que hacer, ¿no? Y muy rutinario, porque además se va repitiendo todos los días. No, sí. ¿no? Esa es la máquina de picar carne, Sí, ¿no? totalmente. Bueno, eso está ahí, pero sobre todo está ahí, en la redacción, pero cuando no es una máquina de picar carne, sino cuando estás en el Titanic, sabiendo que eso se está hundiendo, que no Claro. hay nada, y que encima hay que seguir fingiendo como si hubiera que trabajo, ¿no? Claro. Lo cual se lleva al absurdo, que ya es absurdo no poder salir, digo, Claro, ¿no? sí, totalmente. Amigos, estamos conversando con Martín Bentancor, después vamos a hablar, pero la idea de rescatar la redacción, este libro, es que Martín Bentancor trajo unos ejemplares, los últimos ejemplares, son como incunables, ¿no? Son los 4 últimos que quedan. Sí, ya no hay más. Y aquellos amigos que quieran, la máquina de pensar por hoy va a estar obsequiando estos 4 ejemplares. Pueden llamar al 2-915-1050, hablan con el Flaco Germán. Después de la pausa, amigos, seguimos conversando con Martín Bentancor sobre la redacción. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Me dice el Flaco Germán que ya se fueron los 5 libros que trajo graciosamente o generosamente Martín Bentancor de la redacción. Volaron. Habría que ver a dónde fueron, ¿no? Después le vamos a preguntar al Flaco Germán. Ah, bueno, a Salto, ¿viste? Yo te dije, de Salto, la gente de Salto llama inmediatamente, tiene bueno. una avidez, o se ve que no tiene el libro, no sé, ¿no? Es impresionante, llaman Claro. al toque la gente de Salto. Mandamos un abrazo grande a todos los amigos de Salto, a Marta Peralta, y bueno, y también de Colonia también han llamado, y bueno, gente de Montevideo. También mandamos un saludo a la gente de Colonia, que van a disfrutar de esta novela corta, La Redacción. Un detalle que no dijimos, Martín, y que a mí no es que me sorprenda, pero a mí, digamos, como lector, me gusta meterme en la historia, ¿no? En que me enganchen, digamos, meterme ahí sin que, digamos, que todo el aparato crítico baje y uno se la crea y viva la historia. Y para que ocurra eso, normalmente lo mejor es que sea lineal, que vaya avanzando, ¿no? Como Claro. nos cuentan las historias. No siempre resulta que esa historia lineal, si se corta y aparece otro libro, y aparece otra poesía, y aparece no sé qué. Pero en este caso lo hiciste. O sea, se corta en un momento la historia de la redacción y aparece un diario de este escritor, de este periodista de cultura, experto en Graham. Sí, que se llama Amadeo Viñetas, que él había trabajado en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca antes de convertirse en periodista. Sí. Y ahí había empezado, en las largas horas de aburrimiento en el ministerio, en alguna oficina ministerial, había empezado a despuntar el vicio de la poesía. Y aparecen algunos poemas ahí. Sí, poemas desperdigados. paródicos, ¿no? Sí, Digamos, sí. o sea, son malos poemas o poemas que Claro. que él los escribe en serio, pero causan Sí, gracia, ¿no? otra reacción. Y que es cultor o gran lector de Graham Greene. Pero sí, lo de introducir el diario, vos sabés que a mí siempre me ha interesado trabajar en las novelas y en los cuentos el tema de las estructuras, no seguir La historia lineal. la historia digamos. lineal,
a veces incluso el propio recurso termina comiéndose a la historia y muchas veces termina matando la historia. No, o muchas veces un recurso, ese recurso levanta historias, que no está mal, que puestas linealmente no se sostendría, claro. no funciona, no engancharía mucho, digamos. El tema de editar y poner uno atrás y adelante, es decir, eso genera otra cosa. Sí, y fíjate que también está muy relacionado con el periodismo, con el propio trabajo del editor. Porque un editor en un periódico, por ejemplo, un texto lo tiene que ordenar muchas veces. Llega un texto extenso y lo tenés que convertir en una noticia de 3.000 caracteres, por ejemplo. Entonces tenés que hacer como una especie de reordenamiento del texto y terminás cambiando la estructura original. En el plano del periodismo eso se ve a diario. Pero vos decís que yo cuando lo leí, y ahora que sabíamos que lo estuve releyendo un poco, que íbamos a hablar de él, pensé de la redacción de esta novela corta, pensé que de alguna forma vos habías tomado la lección de Graham Greene, porque Graham Greene también hace esto. Es un novelista tipo becero, alguien que siempre tuvo mucho éxito, le llegó a mucha gente, pero sus novelas no son lineales, sino que de repente la mitad, él incluso pone por capítulos o por novelas, pone una novela primera, novela segunda, en fin. Y pasa eso, hay un diario o hay el informe de alguien, es decir, o para cambiar de punto de vista, para tratar de asediar la historia de distintas partes, ¿no? Sí, yo creo que eso que decís está muy presente en Graham Greene, seguramente influyó en esa... Mirá que te estoy hablando de un año, ese año en que se escribió la novela, Graham Greene fue la lectura única, exclusiva. Bueno, pero es una muy Entonces buena lectura. se supone que en algún punto te termina contagiando tus propios procesos creativos. Pero yo después igual lo seguí haciendo. Por ejemplo, en el último libro, en el Muerte y Vida del Sargento Poeta, pasa lo mismo. Hay un corte en la narración y aparece un poema, largo poema. De décimas. Bueno, y aquí también jugás con la poesía, también, que la poesía da otra información, da otro aspecto. Sí, también te describe un poco al personaje justamente por los versos que escribe, ¿no? Sí. Bueno, el hombre está enamorado. Sí, también. Hay una historia de amor que es la historia, o una frustrada historia de amor, que son a veces las más difíciles. Sí. Pero la historia en realidad, la historia lineal, llamémosle, es muy sencilla y tiene que ver con un proceso de derrumbamiento, de clausura. Sí, es progresiva hacia la nada, hacia el abismo, cuando una empresa va mal, pero tiene que ver con un Uruguay para mí de los años 90. Yo lo vi también muy claramente, ¿no? El tema de sostener contra viento y marea algo que era insostenible, que era impracticable, solo por la defensa de no sé qué, la defensa de no sé cuánto, cuando son palabras, ¿no? Sí, incluso vos hablamos un poco antes cuando mencionamos lo de la figura de la redacción, de las redacciones, hablamos de las máquinas de escribir, pero hablamos en este caso de la redacción. Ya hay computadoras, pero no, acordate que no había internet, no estaba difundido como estaba en pañales, digamos, ni hablar que no habían redes sociales. Sí, ¿no? pero es del 2002, vos lo escribiste, lo que pasa es que la pusiste en claro, está ambientada en los 90. Si bien no lo dice, no lo dice, el prologuista por ahí aventura que podría ser en los 90, pero no está datada. Sí, no está datada. Pero hay computadoras. Pero a lo que voy es la diferencia que en tan pocos años cambió la forma propia de relacionarnos con la computadora como herramienta de trabajo. ¿no? Claro, Hoy en día trabajamos en la computadora, más allá de lo que estemos haciendo, y tenemos las redes sociales abiertas, accedemos a internet. Digamos, esa tragedia o esa tragedia farsesca, esa farsa que es estar en una oficina mirándose cara a cara sin hacer que pase el tiempo, no es lo mismo con la ventana de las redes sociales. Claro, digamos, sin ¿no? duda. O sea, eso pasa ahora en las oficinas privadas y públicas, digamos. Claro, ¿no? claro. En los 90, que es hasta donde se llegó eso, digamos, después cambió. Está muy cercano, si se quiere, a como cuando Kafka iba a la oficina en los años 20, hasta los 90 es lo mismo, digamos. Es el tema de el hombre estar 8 horas en torno a una oficina sin poder salir y sin nada que hacer. Claro. O sea, con cierta libertad, en el sentido que tenés que estar atado a realizar una tarea, pero limitado a un espacio físico. Sí, y ahí se producen, que digo que eso es el potencial de la novela, y que podía haber sido mucho más larga la novela, pues se podían haber desarrollado los personajes, se producen escenas que rondan o que lindan el absurdo, ¿no? El absurdo de Samuel Beckett, ¿no? Digamos, es decir, acá no hay muchas conversaciones, pero se podrían poner conversaciones que Ionesco o que Beckett no le tendrían que envidiar nada, ¿no? Sí. Además la figura del editor de Saavedra, el editor, uno de los protagonistas, digamos, o digamos, el que en realidad es el personaje como el
el detonante El de que toda va la historia. variando, su cabeza va variando, ¿no? Ahí Sí, va. sí. Ese personaje tiene ese tal compromiso con el medio, con lo que pasa en el medio, que termina hasta haciendo cosas que no le competen, como por ejemplo baldear el piso Sí, de sí, la... no, esa es parte o de clavar un clavito en una ventana para... Cosas así, ¿no? Sí, sí. Eh, que, No, y estamos hablando de una redacción que de repente se ve una rata y no sé qué sí, hace. El diario es de papel de astraza, es clasificado económico, pero todo eso contrasta con el discurso de defensa de la libertad de prensa claro, y de claro. los derechos ciudadanos. Y el dueño, recordemos que hay un personaje que está como en elipsis o que Mm. se lo menciona pero nunca aparece, que es el dueño de este suplemento, de esta publicación, que sabe que está en bancarrota la publicación, que sabe que está debiendo muchísimo dinero y que por eso mismo no aparece, Ujú. ¿no? Bueno, pero no lo contemos más. Está presentada la redacción, Martín Bentancor. Martín, quiero decir algo antes de que nos vayamos a la pausa. Vamos a estar mañana en la Feria del Libro presentando la edición 40 aniversario de Pepe Corvina. Pepe Corvina es una novela clásica de Enrique Strázulas. Hemos hablado aquí en La Máquina de Pensar. Vamos a estar ahí, nos invitaron a la presentación junto a Carlos Maggi, no va a estar Carlos Liscano, Roger Mirza, y va a estar la actuación de Héctor Numa Moraes. Pepe Corvina al principio fue un poema, que después se convirtió en canción gracias a Numa, después se convirtió en cuento y por último terminó en novela, que fue editada en el 74. Se cumplen 40 años de esta novela que yo la estoy volviendo a leer y está espectacular. Bueno, hablaremos ahí a todos los amigos de La Máquina que quieran ir a la Feria del Libro. Esto es en el Salón Azul y esto es a partir de las 20:30 mañana. Está hecha la invitación y nada más, Martín. Gracias por estar acá. Bueno, ¿no? gracias a vos, Pablo, por la invitación, como siempre. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, muy bien, le damos la bienvenida acá a Maximiliano Barrientos, escritor boliviano. ¿Cómo andás, Maximiliano? Bien, todo bien. Para mí es un placer estar acá. Primera vez en Montevideo, así que muy contento. Maximiliano llegó recién, hace una hora, así que no puede decir si le gusta o no le gusta Montevideo. Pero lo poco que he conocido me gusta mucho, así que estoy feliz. El hotel da justo al río, así que la vista es preciosa. Lo que he visto está muy bien. Ajá. Maximiliano es un hombre, es un escritor, es un hombre de Santa Cruz, de la parte subtropical de Bolivia, es un hombre también que ha leído mucho a Onetti, ha leído a Lebrero. ¿Te gusta Onetti? Sí, me encanta Onetti. Onetti fue uno de mis escritores favoritos. Lo comencé a leer a mis 20 años y sí, hubo una sintonía muy fuerte con él. Así que para mí venir a Uruguay, a Montevideo, es como ir a una ciudad que en cierta medida ya conocía por estas lecturas, así que una doble felicidad por eso. Maximiliano, de Onetti se ha dicho una y otra vez que es un escritor de escritores. No es fácil entrarle, no es fácil que le guste a un joven. ¿Cómo es que te gustó a vos? Me parece que es una cuestión de sensibilidad. Bueno, además de la virtuosidad de Onetti, creo que es uno de los grandes estilistas de la lengua en español. Para mí, él y Saer son los dos grandes estilistas de la lengua en español del siglo XX. Conecté mucho con el mundo de Onetti, ¿no? Con esa cosa sórdida, con esos personajes que viven en el fracaso, que asumen el fracaso de esa perspectiva tan propia de Onetti. La tristeza de algunos de los libros de Onetti me parecieron que eran tan bellas que a pesar de esa sordidez, es decir, la sordidez de los libros no opacaba la belleza, ¿no? Hay una mirada piadosa también. Sí, por supuesto. Y a pesar que viene quizás de Faulkner, creo que lo que hace Onetti es reescribir a Faulkner desde una perspectiva muy singular y creo que en algunos textos, como en Los Adioses, por ejemplo, supera a Faulkner en muchos sentidos. Mirá, impresionante. No, pues es que tanto Lebrero como otra gente, otros críticos han dicho que me parece el tema de si supera o si era discípulo, digo, me parece una cuestión media baladí, pero me han dicho que Faulkner tenía un mundo generado y artificial en torno a su condado Pataca. Pero Onetti es el único en ese sentido, digamos, que te presenta al protagonista, a la persona que después inventa a Santa María. Es decir,
tanto la persona que lo inventa como el mundo inventado están en la literatura, cosa que no lo hacía Faulkner. Claro, hay como una cuestión de metaficción ahí, ¿no? Y todo comienza con la vida breve y sí, creo que Onetti apostó a eso. Faulkner siempre escribió desde una perspectiva realista y creo que, bueno, Onetti fue un gran escritor del realismo, pero creo que con esa novela juega a decirte sí, lo que estoy haciendo también es literatura y es parte de la invención. Ajá. Bueno, para Una tumba sin nombre, yo te lo mencioné, que también me encanta a mí, que genera, termina preguntándose qué es contar, con qué se está contando, lo que cuenta, en fin, y no sabemos al final qué es lo que ocurrió, digamos, ¿no? O sea, ni él lo sabe prácticamente, ¿no? O sea, es tantas las versiones que hay en torno a un hecho nimio, digamos, que afectó a mucha gente, que al final directamente no se sabe si existió en la mente de cada uno. En El Pozo, ya que es su primera obra, él ya menciona el tema de que los hechos solamente importan a la medida que son llenados por las personas, por la emoción. Claro, sí, creo que la literatura o la ficción parte de eso. Creo que ninguna ficción realmente importante se sostiene en solo imaginación. Creo que la ficción lo que hace es deformar una experiencia, llenar los huecos de una experiencia, llevar la experiencia al campo de lo que pudo haber pasado y no pasó. Es decir, todos esos aspectos que el periodismo no puede abarcar por estar limitado a testimoniar solamente los hechos. Y en ese sentido me parece que sí, que Onetti utilizó la invención para hablar de lo que tenía más cercano, ¿no? Para hablar de su propia vida y de sus propias frustraciones o sueños. Maximiliano, y vos, escritor boliviano, mencionás a Onetti, digo, no es por andar persiguiendo las influencias o lo que sea, pero uno queda al principio fascinado por determinados escritores. Yo creo que es porque uno tiene algo que expresar y se fascina cuando ve expresiones similares, como diciendo, no, o sea, García Márquez leyó a Kafka y dijo, entonces se puede hacer esto que yo estaba pensando hacer y no me animaba a hacerlo, digo, ¿no? Eso es muy común, el tema de leer algo que te pega cerca, y entonces se puede, digamos, ¿no? No es que haya una imitación o una afinidad, simplemente es descubrir la gama de expresiones, ¿no? O sea, ver una expresión que puede... En tu caso, decís Saer y decís Onetti, ¿y qué pasa con los escritores bolivianos? Bueno, Bolivia tuvo una tradición rica pero oculta en muchos sentidos, porque ha sido una tradición que se ha quedado dentro de los límites de la frontera, ¿no? Afortunadamente, hace unos años hay algunos escritores que empezaron a publicar fuera de Bolivia y eso les dio mayor visibilidad. Creo que en Bolivia ahora se están haciendo cosas muy interesantes, es una literatura diversa, una literatura que es difícil tratar de encasillar en ciertas tendencias, que son múltiples tendencias. Nosotros tenemos, si yo aconsejo un escritor que deberían leer, yo recomiendo 100% a Jaime Sáenz. Jaime Sáenz. Sí, que para mí es uno de los grandes poetas de... ¿Pero es poeta o es narrador? Es poeta y es narrador, pero creo que como narrador, las novelas grandes de Sáenz no creo que sean tan logradas como su poesía. Ajá. Y como sus narraciones breves. Si yo recomiendo una antología que hizo Fondo de Cultura Económica, que se llama Recorrer esta distancia. Creo que ese libro atrapa bien el espíritu de Sáenz. Y una pieza breve que es una autobiografía contada en prosa poética que se llama La Piedra Imán. Creo que son dos libros que son ideales para entrar para la gente que no conoce. Y Sáenz, mencionás a Sáenz, ¿cuál sería el espíritu de Sáenz? Bueno, Sáenz estuvo siempre acompañado de una aura mítica, porque es el escritor maldito por excelencia de Bolivia. Él nació a mediados de los años 20, murió a principios de los años 80, mediados de los años 80. Él era un alcohólico, le encantaba la noche paseña, le gustaba lo marginal, estaba fascinado, por ejemplo, por los aparapitas, que son una especie de vagabundos que viven de la calle. Él se vestía como ellos, se camuflaban. ¿Y es de Santa Cruz? Él es de La Paz. De La Paz. Y bueno, él influenció a muchísimos escritores que quisieron imitar el tipo de vida de Sáenz sin tener el talento de Sáenz. Y bueno, eso es lo que pasa, creo,
en más de una tradición, ¿no? Sí, yo creo que hay que leerlo a Sáenz más allá de su leyenda y olvidándose un poco de su leyenda. Creo que ese peso de su leyenda es muy pesado, muy determinante en Bolivia, y eso hace que a veces no se lo lea de forma literaria, sino que se lo vea un poco con el morbo de... Sí, ¿no? Del personaje, digamos, y no del exactamente, autor, ¿no? exactamente. Esa cuestión del personaje, y hay otra cuestión también de la autobiografía, que parece que, digamos, estamos hablando del siglo XXI, en la narrativa, que a veces parece como que me da la impresión, digamos, ¿no? De que se cancela, digamos, o el escritor se cansa de narrar y en un momento se vuelve hacia lo autobiográfico. La autoficción es algo que está invadiendo la literatura. ¿Cómo es tu caso, Maximiliano? Yo no escribo autoficción, pero sí, mucho de lo que escribo tiene un inicio, experiencias propias o experiencias de gente que conozco, y luego lo deformo. Me gusta que la imaginación deforme los hechos y que transcurra por el rumbo de lo posible, aquello que pudo pasar, aquello que me hubiera gustado que pasara. Me parece que en ese lugar la ficción se vuelve... Es decir, en ese momento el escritor se vuelve impune, no tiene ninguna regla que lo ate, que lo limite, y eso me parece que es un punto que tiene la literatura que el periodismo o que la sociología o que otras ramas no lo tienen, ¿no? A ver, contame, te voy a decir una cosa que es medio criminal para un escritor, pero bueno, la prensa es así. Contame el argumento de tu última novela. Bueno, la última novela se llama La desaparición del paisaje y va a salir en noviembre de este año por la editorial española Periférica, que es la misma editorial que me sacó mis otros 2 libros. Es la historia de alguien que vuelve a Santa Cruz después de vivir 12 años en Estados Unidos, y a mí me parece que es una historia familiar, porque él vuelve para reencontrarse con los sobrevivientes de su familia, sí, gente con la que había perdido contacto durante años. Es una historia, entre comillas, de fantasmas, porque el padre muerto siempre está rondando en su cabeza. Sí, es una historia de regreso, una historia de... Eso en una primera... Sí, Odisea, ¿no? Cuando sí, vuelve, ¿no? Sí. Que yo, mi otra novela estaba obsesionado con la gente que desaparece, que decide perderse, y ahora quise escribir la contraparte de ese deseo, y esta es una historia de un regreso, pero en un comienzo, pero luego la novela abarca varios años en la vida de ese personaje y el foco de conflicto muta, pero sí, en el inicio está esa idea de regresar a la tierra y regresar siempre como un extraño, ¿no? Nunca poder más sentirse parte de eso que se dejó. Hay un escritor, digo, tiene Vila Matas, que habla de los escritores del no, que quieren desaparecer. Menciona en un momento a B. Traven, el escritor de Tesoro de la Sierra Madre, es decir, gente que se pierde, bueno, Ambrose Bierce, que se pierden en un momento, deciden perderse, deciden desaparecer. Sí, a mí me interesa esa idea del viaje, el viaje como disolución de la identidad, esa idea de perderse bajo la ilusión de que de esa forma uno puede dejar de ser quien era, aunque cual es una ilusión imposible, porque por más que uno viaje, por más que utilice el viaje como terapia, sí, el pasado siempre va a estar ahí, ¿no? Sí, entonces, si lo llevas adentro. Sí, claro. Entonces creo que es esa paradoja de a pesar de abandonar el lugar donde sucedieron las historias determinantes, esas historias siempre van a estar con uno, ¿no? Y si me pongo en plan muy psicoanalítico, ¿tiene que ver con vos eso? Digamos, el tema porque Bolivia tiene un peso impresionante, la tradición, ¿no? Brutal. El tema para escribir. Sí. Digo, el tema de sacarse algo de la tradición o de huir de esa tradición. Sí, no sé si tiene algo que ver. Sí. Yo la verdad que no me gusta. Yo le doy mucho lugar al inconsciente cuando claro, escribo. Y si yo soy consciente de ciertos procesos a la hora de escribir, creo que me desencanto del oficio de la escritura. Así correcto, que prefiero no plantearme o no analizar ciertas cuestiones que me podrían bloquear como escritor. Así que... Y en el caso del Hebrero, porque estamos hablando de un escritor uruguayo que le dio, que realmente que él decía que la esencia prácticamente de la literatura era precisamente esa búsqueda con el inconsciente, sobre todo con imágenes que surgieran de la imaginación personal, ¿no? O sea, el tema no tanto del argumento, sino de perseguir una imagen. Sí, es decir, creo que una escritura donde el autor
está completamente consciente de todos sus procesos creativos, que los maneja a la perfección. Me parece que es una escritura que está carente de algo. A mí me gustan esos escritores que no saben por dónde están yendo y que tienen apenas unas cuantas pautas, y que lo que realmente escribe es el inconsciente. No defiende una escritura surrealista, sino refiero sí. Ahora, cuando vos mencionaste poesía, porque se habla a veces de poetas viscerales, ¿no? Que van más allá, digamos, del propio poema. Digamos, en poesía es muy frecuente, no en narrativa, ¿no? Un escritor visceral en cuanto a, digamos, seguir a sus propios demonios o seguir algo que no es decidido racionalmente por él, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho la poesía, y me gusta que la prosa respire poesía, ¿no? Y eso se nota en el ritmo, se nota en la precisión de las imágenes, y mis escritores favoritos son escritores que hacen poesía en la narrativa, ¿no? Y me parece que sí, que lo visceral y la intensidad es importante, pero también es muy importante la idea de tener un lenguaje propio, ¿no? Es decir, creo que las grandes obras de esos escritores, entre comillas, muy viscerales, Sí. En el fondo tienen muchísimo lenguaje y muchísimo trabajo con el lenguaje. Sí, bueno, también hay un trabajo después de la razón, Claro. en cuanto a la corrección y todo eso, estamos de acuerdo. Claro. Pero me parece a mí que la idea de la intensidad de la prosa a veces surge de esto que estamos hablando, del inconsciente, y no tanto de alguien que maneje todos los recursos, las estrategias, Claro. esa forma de hablar, ese lenguaje que es un poco hasta militar a veces. Claro, por supuesto. Sí, la parte de la edición creo que es la parte del control, de autocontrol, y lo máximo que se pueda. Creo que era Hemingway el que decía que él escribía, él aconsejaba escribir borracho pero editar sobrio. Entonces me parece que es una interesante metáfora de esto, ¿no? Uno escribe en trance, por decirlo de una forma, pero tiene que editar desde una perspectiva más racional, ¿no? Claro. Implica cortar, y ser despiadado a la hora de trabajar sus propios textos, ¿no? Pensar qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en torno al proyecto de novela o de cuentos que estás haciendo, y cortar, sacar. Hemingway decía también que estamos hablando de un maestro de la corrección y de la edición, es que en un momento cuando estabas como en trance había que cortar para dejar, o sea, Sí. no terminar, no concluir ese día para dejar al día siguiente. ¿Pero por qué? Porque él decía que vos cortabas en ese día, no seguías el trance, digamos, y aunque dejaras y te pusieras a hacer otra cosa, parte de tu conciencia, parte de tu inconsciente, seguía trabajando en eso, ¿no? O sea, desde la idea de trabajar con algo que estaba más por debajo del umbral de la razón. Claro, Hemingway tenía un montón de esos tics, ¿no? Hasta creo que le gustaba escribir de pie y cosas Sí, así. sí, sí. Pero esa idea, ese consejo me parece muy útil, porque de esa forma él no se veía enfrentado al bloqueo de escritor, ¿no? Porque al día siguiente sabía por dónde tenía que ir. Es decir, se obligaba a interrumpirlo en un momento para poder comenzar al día siguiente, y saber y encontrar una beta para continuar el trabajo, ¿no? Sí, eso García Márquez decía que a él le solucionó el bloqueo también, ¿no? Seguir ese consejo de cortar y al otro día saber por dónde seguir. No, yo te lo decía por el lado de que, de alguna forma, también el propio Hemingway, que es un tipo muy racional, decía que se trabajaba con otra parte. Y en todo esto que estamos hablando, te digo, capaz que la pregunta es muy absurda, pero la ficción, porque está en crisis la ficción y parece como que es algo muy complicado de levantar, ¿no? Por eso digo, todos esos atajos de la autoficción, en fin. Sí, a mí me parece que la ficción, es decir, desde mediados del siglo XX están queriendo vaticinar el fin de la literatura, el fin de la ficción, y me parece que no va tanto por ahí. Sí, si bien hay desde hace unos años hay como un boom de la no ficción, me parece que no es excluyente, ¿no? Me parece que ambas corrientes pueden coexistir, ¿no? Es decir, creo que sería muy, muy radical pensar que tomar partido por uno o por otro lado, digamos. Hay que agradecer que haya una escritora como Joan Didion que te escriba no ficciones que son entrañables, que hayan escritores como, no sé, Dennis Johnson, que te pueda escribir un libro como Hijo de Jesús y mezclarte las dos cosas, ¿no? De todas formas, en los 80 Ballard, en un escritor de ciencia ficción
Ballard inglés decía que la realidad es tan cambiante, se ha vuelto tan ficción, que el escritor tiene que tratar de ir hacia el interior de la mente de la gente, al interior del espíritu de la gente, porque no se puede competir con lo que está pasando afuera. Claro, bueno, en ese sentido Ballard fue un profeta, ¿no? Y creo que toda su obra, si uno lea novelas como Crash, Impresionante, claro, sí. sí, vaticinó un montón de cosas de lo que pasa ahora, digamos, ¿no? Y mostró también que para escribir sobre ciencia ficción no tenés que irte a un planeta ajeno sino que podés, trabajando con los elementos que se tienen ahora, especular sobre lo que puede pasar en un futuro inmediato. Y lo mismo que Dick también, ¿no? Bueno, que Dick era más paranoico. Más volado, Philip K. Dick, sí. no, y aparte para mí, en intensidad, Philip K. Dick es un escritor intenso, y Ballard no sé si es tan intenso. Sí, Ballard es más frío, pero también tiene momentos. Ballard también es un escritor muy surrealista, ¿no? Entonces, si uno lee libros como la exhibición de atrocidades o el mismo Crash, encuentra que sí, que Ballard era un escritor con un mundo muy, muy ligado al surrealismo, ¿no? Bueno, no, y me decías, y digo, para terminar un poco, de que tu literatura va por el lado, porque por ejemplo estuvimos hablando de Onetti, que obviamente Onetti no le importaba tanto narrar grandes cosas, de hecho no narra grandes argumentos, sino que parece que todo pasa a través de lo interior, digo, ¿no? Y de última se estaba quizás adelantando a Ballard en el sentido ese de contar lo que pasa dentro del espíritu de las personas. ¿Tu literatura va por ese lado o no? A mí me parece que toda la literatura que me interesa cuenta una historia, pero creo que eso no es lo más importante. Lo más importante creo que es el mundo propio de cada escritor y cómo es capaz de traducir ese mundo en un lenguaje que sea cercano a la música, ¿no? Y que reproduzca intensidad, que reproduzca las luchas de la conciencia, los problemas de conciencia, etcétera, ¿no? Bueno, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Un placer y gracias por las preguntas.